buenas tardes. Iniciamos nuestras reflexiones en este 24º día de esta gran maratón mariana que realizamos para prepararnos, para hacer o renovar nuestra consagración a la divina voluntad por medio de nuestra Madre. Iniciamos, como de costumbre, con nuestra oración, entregando nuestra voluntad a la voluntad de la Virgen María y por medio de ella a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Caminamos hacia esa perfecta devoción a la Virgen María, considerando cómo en la vida de Jesucristo la encarnación fue un acto inicial, de donde se derivó un estado habitual de sumisión a su Santa Madre que duró toda la vida del Salvador. Y de ese mismo modo debe ser en nuestra vida, mantener un acto habitual de sumisión a la Santísima Virgen. Una sumisión que se prolongue por toda la eternidad como la vivió Jesús. Hoy se nos invita a reflexionar en la obediencia a la Santísima Virgen, pero una obediencia como la vivió Jesús, quien le obedecía con toda sencillez, primero su sencillez de niño, después su sencillez de joven y finalmente su sencillez de adulto. Pues aunque era Dios, él también vivió como hijo. Ella era su madre y como tal la representante de la voluntad del Padre Celestial para Jesús. Así siempre la consideró él. Y por medio de los escritos de San Luis María Griñón de Montfort, él mismo nos dice: ¿quieres, a ejemplo mío, atestiguar tu amor a mi madre? Sé obediente con ella como yo. Obedécela como yo le obedecí. Después de mi pérdida en el templo volví a Nazaret y allí les estuve sumiso. Permanecí junto a ella hasta los 30 años, complaciéndola en sus menores deseos. Con mi obediencia correspondía a lo que ella hacía por mí y sobre todo a lo que tendría que sufrir por mí. Le obedecía con sencillez, pues aunque era su Dios, era también su hijo. Ella era mi madre y la representante de la voluntad de mi Padre. Ella me mandaba y me dirigía con sencillez y gozo inefable al verme preocupado por sus menores indicaciones. Qué admirable enseñanza nos da Jesús aquí. La sumisión es una de las cosas que ahorita más se ha perdido.
en estos tiempos. No hay sumisión a los padres, no hay sumisión a los profesores, no hay sumisión a las autoridades y mucho menos puede haber sumisión a Dios, a quien no vemos, porque por lo menos los que son autoridades civiles, eclesiásticas, familiares, de ellos recibimos un premio o un castigo por obedecer o no obedecer. Y por lo menos eso incita, así sea forzosamente, a la obediencia. Pero en Dios no tenemos de forma inmediata ni una retribución ni un castigo. En forma inmediata y concreta, no. Por eso es el menos obedecido. Hoy no hay obediencia a Dios. Y ahora Jesús nos incita a una obediencia a su madre, porque ella es nuestra madre. Tenerla como madre no es solo para que sea nuestra ayuda en los momentos de dificultad o nuestro consuelo, no. Reconocerla como madre es entender que yo le pertenezco, que soy su hijo y que como tal le debo obediencia, respeto, admiración. Es mi madre. Y ella fue para Jesús la representante de la voluntad del Padre. También lo tiene que ser para nosotros. Nadie, como la Virgen María, conoce perfectamente la voluntad del Padre. Nadie, como la Virgen María, puede enseñarnos y ayudarnos a asumir perfectamente en nuestra vida la voluntad del Padre. Nadie como ella nos hace accesible a esa voluntad y nos enseña a obedecerle como ella le obedeció, a abrazarla con alegría como ella la abrazó, aún en los momentos más difíciles y más dolorosos. Hay quienes ponen la devoción a la Virgen en las imágenes, en los cirios, en las medallas, en las flores, en los cantos. Se complacen en hablar de ella o piensan mucho en ella. Esos son señales, sí. Pero los verdaderos hijos de María son los que cumplen siempre su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de la Virgen? Haced lo que mi Hijo os dice. Esa es la voluntad de María, que es la misma voluntad del Hijo. María no tiene otra voluntad y la voluntad de ella sobre nosotros es el perfecto cumplimiento de nuestro deber, el perfecto cumplimiento de la voluntad del Padre. Por eso, si realmente queremos agraciarla, congraciarla, hacerla feliz, homenajearla, el mayor honor, el mayor homenaje, el mayor regalo que le podemos dar a la Virgen María es nuestra obediencia a la voluntad de Dios, manifestada de una manera directa y concreta en todos nuestros superiores, en todas las autoridades legítimamente constituidas. Si nosotros somos obedientes a las autoridades civiles, a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades en nuestra familia, a las autoridades en el trabajo, siempre y cuando no nos obliguen o nos ordenen a hacer algo contrario a la ley de Dios, mientras no nos ordenen eso, debemos obedecerles. Y mientras más obedientes y dóciles, tantos más agradables seremos a los ojos de la Virgen. Seamos amables con nuestros iguales, dulces con nuestros inferiores, atentos con todos, pacientes en las pruebas, realizar todo con el máximo amor, con la sonrisa en el rostro.
alegres, amables, dulces como ella. Esta forma de vivir fue la forma de vivir de la Virgen. ¿Cómo vamos a reconocer su voz si no obedecemos a nuestros superiores? Si la voluntad del Padre se manifiesta a través de toda autoridad. Por eso tenemos que disponernos a amarla, amando a los demás, respondiéndole a ella con un sí cuando ella lo pida, bien sea de manera directa o a través de nuestros superiores. Porque no podemos decir, sí, yo obedezco a María, pero soy desobediente con mis papás, soy desobediente con las autoridades civiles, soy desobediente con las autoridades eclesiásticas, no las respeto, las critico, no las apoyo. No puedo decir que obedezco como obedece Jesús. No puedo decir que obedezco a la Virgen como le obedeció su Hijo. Mi obediencia tiene que ser en todos los sentidos. Lo que pasa es la intención, no obedecer para que no me castigue, no obedecer para tener contenta a la persona, no. Purificar la intención de nuestra obediencia. ¿Cuál es? En nuestra obediencia, ver la voluntad del Padre a quien estamos obedeciendo y entregar ese acto de obediencia al Padre por manos de María. Hacer nuestra la obediencia de María para obedecer como ella obedeció. En estas citas de la Sagrada Escritura podemos contemplar un poco lo que es este camino de obediencia al que hoy nos invitan a reflexionar, a revisar y a retomar con seriedad, con amor. Dice, descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Continuó sujeto a ellos. Y ellos son Jesús, José y María. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El verdadero alimento de Jesús, el único alimento que él tomó, fue el de la voluntad de su Padre. Entonces nos podemos preguntar, ¿entonces Jesús no comía? Sí. Pero al comer, no comía para satisfacer su cuerpo, ¿no? Comía viendo en ese alimento la voluntad del Padre que se lo proporcionaba, recibiendo en ese alimento el amor del Padre que se le comunicaba a través de ese alimento. Y entonces le correspondía, amándolo con ese mismo amor con que se sentía amado por nosotros y por todos. Así vivió Jesús ese alimento continuo de la voluntad del Padre, ese alimentarse continuamente de la voluntad del Padre, porque en todo veía la voluntad del Padre. ¿Nunca tomó agua? Sí, tomó agua. Sintió sed. Pero al tomar el agua, encontraba en esa agua la voluntad del Padre que le había puesto a esa agua la virtud de calmar la sed, para amarnos a través del agua. Y recibiendo el amor en nombre de todos nosotros, en nombre de todos nosotros correspondía a ese amor. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y aquí está el corazón de toda oración de petición. Padre, si tú quieres, si te parece conveniente, si es tu voluntad, concédeme esto. Y ya nos quedamos tranquilos. Y ya Dios nos manifestará a través de los resultados
si lo que le pedimos estaba conforme con su voluntad o no. Si estaba conforme, nos lo concedió. Si no estaba conforme, no nos lo concedió. Y ahí seguimos igual, sin alterarnos, agradeciéndole, porque le pedimos según su voluntad. María es ese molde donde debemos arrojarnos para poder obtener en nosotros los rasgos de Cristo y santificarnos y ser santos como el Padre es santo. Algunos santos cantaron y escribieron alabanzas y glorias de la Virgen. Santa Brígida, por ejemplo, dice: en un éxtasis le oía decir a la Madre Santísima: la obediencia es un camino seguro para ir al cielo. La obediencia. ¿Por qué es camino seguro? Porque para nosotros obedecer tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad del que manda. Entonces no hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. No hago como yo quiero, sino como Él pide que se haga. No hago cuando yo quiero, sino cuando Él dice que lo haga. Y ahí morimos a nuestra voluntad. Y cuando hay muerte de nuestra voluntad, hay vida divina. Surge la vida divina. Así como Eva nos perdió con su desobediencia, así María ayuda a salvarnos con su gran obediencia, dice San Agustín. La Virgen María jamás se opuso ni con sus pensamientos, ni con sus palabras, ni con sus obras a los designios y a la voluntad de nuestro Señor. Nunca. Esto lo dice Santo Tomás de Villanueva, y esto lo repite de una manera mucho más concreta Jesús en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, hablando precisamente de su madre. Dice que él pudo colocar en su corazón cuántas espadas de dolor quiso, porque nunca encontró en ella la mínima resistencia y mucho menos la mínima queja o lamento. Y en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, por lo menos en las horas de la pasión, Jesús, antes de dar inicio a su pasión, va con su madre a pedirle su bendición. En este acto Jesús nos enseña la obediencia, no solamente la obediencia exterior, sino especialmente la interior, la que se necesita para corresponder a las inspiraciones de la gracia. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a darle cumplimiento a las inspiraciones de la gracia, bien sea porque el amor propio no nos deja, la tentación nos lo impide, el respeto humano, o sencillamente no nos hacemos dulce violencia a nosotros mismos y nos dejamos llevar o por la pereza o por el que dirán, por nuestro egoísmo, nuestra comodidad. En el libro de la Virgen María, en este día 25, se nos dice cómo éramos felices. Habla de la vida de ellos en Nazaret. Todo era paz, suma unión, y el uno se sentía honrado de obedecer al otro. También mi querido hijo hacía competencia, porque quería ser mandado en las pequeñas labores por mí y por el querido San José. Oh, cómo era bello verlo en el acto en que ayudaba a su padre putativo en las labores del trabajo, verlo que tomaba el alimento, pero cuántos mares de gracia hacía correr en aquellos actos a favor de las criaturas. Se sentían honrados de obedecer el uno al otro. Nazaret fue un verdadero santuario de obediencia. Allí se obedecían los unos a los otros. Todos querían ser mandados en las pequeñas labores. Jesús hacía competencia para obedecer.
¿Cómo no seguir su ejemplo? Que nuestra Santísima Madre, que puede penetrar, arranque de nosotros todo aquello que nos haga rebeldes, resistidos a que nos manden, a que nos sugieran cualquier cosa. A veces ni eso soportamos que nos sugieran. O que alguno nos dé una pequeña indicación. No, no, ya yo lo sé, ya yo lo sé. Sí, sí, ya yo sé cómo es. A veces no soportamos ni que nos indiquen, ni que nos enseñen, ni que nos recuerden. Y todo eso es fruto ¿de qué? De ese amor propio, que se cree que lo sabe todo, que lo puede todo, y que se te indican, te están humillando porque te están diciendo que no sabes, y te hacen sentir inferior y no puedes soportar eso. Señor, danos vivir como tú, esa honra, sentir honra de poder obedecer, sentirnos honrados cuando nos mandan, porque nos están dando la oportunidad de caminar y vivir con tu misma obediencia. Hija mía, antes de mi pasión quise bendecir a mi mamá y ser bendecido por ella. Jesús, antes de la pasión, le fue a pedir a la Virgen la obediencia, que le diera la obediencia de morir. Cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir, porque no hacía jamás nada si primero no me lo decía, miren qué ejemplo, yo sentí una punzada en el corazón, pero sabiendo que aquella era la voluntad suprema, yo dije rápidamente mi fiat. No dudé un instante. Y entre mi fiat y el de mi hijo nos separamos. En el ímpetu de nuestro amor me bendijo y me dejó. ¿Cómo nosotros no acostumbrarnos a pedirle a la Virgen la obediencia para cualquier cosa que vayamos a hacer? ¿Cuánto hemos desperdiciado ese ser madre de nosotros de parte de la Virgen María? Porque no nos hemos portado como buenos hijos. El buen hijo no hace nada sin la bendición de su madre. Pero nosotros, bueno, no hablo por ustedes. Lo que yo hablo aquí es, más bien tómenlo como una revisión personal, porque no los conozco. Sencillamente hablo desde lo que analizo y pienso en razón de lo que se ha vivido. Porque antes los hijos pedían la bendición de sus padres antes de salir de casa, cuando se iban a ir para el trabajo o a realizar algo importante, antes de casarse. Pero ya eso se ha perdido, lo hemos perdido, porque la fe se ha debilitado, porque no miramos a nuestros padres como canal de esa voluntad de Dios. Jesús sí miraba a la Santísima Virgen como ese instrumento a través de la cual la voluntad de Dios se manifestaba. Y si hemos perdido y ya no podemos rescatar esa fe a nuestros padres como instrumentos de la voluntad de Dios, por lo menos vivámosla con la Santísima Virgen. Empecemos a ejercitarnos en esto, de no hacer nada sin pedirle la obediencia a ella, de no hacer nada sin su consejo, para empezar a sentirla y a tratarla como verdadera madre y a portarnos nosotros como verdaderos hijos. Oh, cómo me sentí destrozar cuando la última vez lo vi pálido, con una tristeza de muerte sobre el rostro, y con voz temblorosa, como si quisiera sollozar, me dijo: mamá, adiós.
bendice a tu Hijo y dame la obediencia de morir. El mío y tu fiat divino me hicieron concebir. El mío y tu fiat divino me deben hacer morir. Rápido, oh mamá querida, pronuncia tu fiat y dime, te bendigo y te doy la obediencia de morir crucificado. Así lo quiere el eterno querer, así quiero también yo. Esto es de la lección 27 del libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Y dentro de este tema de la obediencia, hoy vamos a mirar esa vida de la Virgen María en Nazaret. ¿Cómo fue su vida? Una vida oculta, porque ellos eran vistos como unos sencillos habitantes que nada tenían de extraordinario. Externamente nada había de extraordinario. San José era un carpintero. El niño Jesús era el hijo del carpintero que le ayudaba a su padre en la carpintería. La Virgen María era la esposa de José, una mujer sencilla que como todas iba a la quebrada, como todas iba al pozo a sacar agua, cocinaba, prestaba un servicio cuando se lo pedían o cuando ella veía que otro lo necesitaba. Madre Santa, tennos junto a ti, para que te escuchemos, para que aprendamos a amarte, para que de ti aprendamos a amar a Jesús,